En el programa lo vamos a utilizar para platicar o comentar con ustedes sobre los fetiches. Ahora le tocará el fetiche de los olores. El fetiche de los olores que siempre nos acompaña, los buenos olores, los malos olores. Esto me recuerda y me hace hacer o citar un libro que apareció en los 80s. Este libro, su autor es Patrick Süskind. El perfume, muchos de ustedes ya lo conocen, inclusive se ha hecho una película sobre el perfume. Como siempre, sabemos que las películas se quedan cortas en cuanto a la imaginación del lector. Claro que nuestra imaginación vuela y corre, pero a través de que vamos abriendo este libro, empezamos a oler y a captar diferentes maneras de desarrollarnos o de ambular entre nuestros espacios físicos. Este libro habla, para recordarlo someramente o concretamente, sobre una persona que siendo niño muestra dotes de nariz. Nariz porque así se le llama a un olfativo, como al que es catador de vinos. Los prueba, pero no los deglute, no los traga. Este nariz tiene la capacidad de hacer y de crear perfumes. El personaje del libro al cual estoy citando viene a enriquecer el tema de los fetiches y de los olores. El personaje del libro del perfume, llamémoslo Grenouille, es un personaje que nace en el siglo XVIII, en París, en el lugar donde vísceras de pescados y de mariscos estaban a punto de putrefacción, en donde no existían antibióticos, ni jabones, ni inhibidores de olores como los tenemos hoy en día. El personaje de este libro es un asesino serial, un asesino que pudiéramos decir despreciable, odioso, repugnable, pero conforme va uno llevando la secuencia de la trama del libro, te vas enamorando de este asesino. Un asesino que le impresionan los olores, pero a tal grado que los puede mezclar y puede hacer combinaciones tanto con la hierbabuena como con la caca de gato, con el aguarrás como la lavanda, con una serie de combinaciones que logran ser verdaderas obras de arte. Este asesino, el primer asesinato que hace, es sobre el olor que le impresiona en París una muchacha que está deshuesando chabacanos. Los chabacanos llegan casi a la parte cóncava de la axila, a los vellos de la muchacha en su axila. Ella está deshuesando esta fruta y en un caso la está moviendo con su mano derecha. La combinación de la fruta con sus olores naturales lo hace ser perceptivo a distancia. Llega a encontrarla y como era un personaje realmente literario en el cual quizá muchos nos reflejemos en cuanto a nuestras inhibiciones, no puede hablar con ella, no puede hacer sexo, pero su mayor placer es olerla, olerla y olerla a tal grado que la marchita, la deja sin vida. Esto lo hace por medio de la estrangulación y en ese momento empieza él a saber que con parte de su ropa, parte de sus cabellos, puede lograr hacer un perfume similar
al que despertó su sentimiento. Él trata en la secuencia del libro de hacer una gran joya, la joya del perfume. La joya es como ir acomodando una tiara con varios brillantes en la parte superior de su frente y solamente poner la mayor de las piedras preciosas en el centro. Va cada uno de los asesinatos lográndolo de una manera sigilosa, porque él tiene el don de oler a distancia y esto lo cubre de no ser descubierto. Va asesinando a cada una de sus víctimas y va logrando, por medio del enflarage, una de las técnicas que se platican en él, una joya, pero solo le falta, para tener 12 piedras preciosas en esa tiara supuesta, la más hermosa. Cada una de las víctimas obedece a una tipología. Esto nos hace pensar en las muertas de Juárez o en los feminicidios, en donde obedecen a un tipo de personas, a un tipo o un perfil fisonómico. Por supuesto que yo no estoy a favor de los asesinatos, simplemente estoy tratando de narrar brevemente lo que es El perfume, que es un libro, el cual este personaje logra al 12º asesinato crear su perfume maravilloso. Un perfume que podía traspasar espacios y sentimientos, poder crear sensaciones de amor, de sexo, de acercamiento, muchas sensaciones interesantísimas y personales en cada uno de los olfativos, si pudiéramos llamarle así. Cuando su perfume está realizado, lo descubre la ley y lo llevan a la guillotina. En medio de una plaza, el padre, dolido de esta última piedra preciosa, que pudiéramos llamarle, a la asesinada, a la oxisa, el padre quiere darle el mayor castigo a su asesino, un hombrecito de pequeña estatura, insignificante, que a punto de morir le piden cuál sería su último deseo. Y este dice, curiosamente, perfumarme. Se ríen de él, le conceden el perfumarse, y cuando saca el frasquito, empieza a suceder una catarsis, como dijo Pedro Antonio Laguna hace un momento, en la gente. Empiezan a besarse, a abrazarse, a amarse y a olvidarse del dolor y de lo repugnante que pudiera ser el asesinato de estas 12 bellísimas piedras preciosas, o chicas o mujeres que fueron víctimas de este asesino artista sensible que canalizó de esa manera su sentimiento. El libro termina en donde él se libera, porque es tan distractivo lo que sucede, es un fenómeno realmente colectivo cuando huelen el perfume que él ha creado, que se olvidan del asesino. Va a refugiarse a un cementerio en donde está plagado de seres indigentes y de macros en Francia, en París especialmente. Este se perfuma y la única crónica que queda de la existencia del personaje es que aparece un ángel con un frasquito. Las gentes en ese nivel empiezan a besarlo, a comérselo, a destrozarlo, a tirar jirones de su pelo, de su piel, a tal grado que lo desaparecen. Con esto el perfume nos muestra un ejemplo de que los olores son sumamente importantes y significativos en nuestra vida cotidiana, no digamos en la sexual. En programas pasados yo platiqué sobre los Versaces, que eran seres considerados entre los amerindios como conexiones entre lo físico y lo espiritual,
entre lo terreno y lo celestial, entre lo mágico y lo verdadero. Pues la magia consistía en los verdaches, en que casi todos obedecían a una tendencia homosexual y ellos eran los que se dedicaban a cazar, se dedicaban a organizar las reuniones, las fiestas, los ritos más importantes entre los amerindios, originales naturales de América del Norte, y en darles también una sepultura y amortajar al que se iba muriendo. Esto era una manera de trabajo especial para los verdaches. Pero los verdaches también tenían un encanto especial que, aparte de su vestimenta, que era una híbrida fusión o andrógina manifestación de su arreglo, se manifestaban de una manera muy sutil, muy cariñosa, siempre eran bien vistos y venerados, pero había un secreto en ellos, y era el perfume. El perfume que utilizaban lo hacían con secreciones naturales de ellos. Recordemos que en América la circuncisión no era una necesidad, y una persona no circuncisa puede generar más olores en su pene que uno que sí tenga circuncisión, como fueron las culturas que vinieron judeo, cristiano, islámicas a colonizar Estados Unidos. Esas secreciones las mezclaban con olores naturales de hierbas y de esencias existentes aquí, y lograban una aceptación tanto social como sexual. Esto nos da pie a platicar sobre otros temas en la actualidad y otros personajes como Marilyn Monroe, que se dice que ella no se aseaba sus genitales. Hasta la fecha estamos hablando de ella como un símbolo sexual. No lo puedo comprobar, pero se los dejo yo a su imaginación. ¿Y cuántas veces y cuántos de nosotros los olores de ese tipo nos pueden ser agradables o detonantes para una relación o entablar una plática? Por supuesto que aquí actúan las feromonas humanas y las feromonas animales. Obviamente que en el mercado actual se nos hace creer que el olor personal no es digno de conservarse. Por supuesto, hay límites, pero el marketing te vende desodorantes, te vende champús, te vende jabones, te vende perfumes, te vende muchas cosas por hacer de tu apariencia, de tu presencia, la más sexy, la más adecuada, la más aceptada. El tema aquí es que las feromonas actúan de una manera que nosotros no somos tan susceptibles a olerlas, sino a sentirlas. Es como la plática no verbal, es como la comunicación entre nuestras neuronas a través de las dendritas. Cuando tú te sientas o te plantas frente a una persona sin que hables una sola palabra, hay un lenguaje no verbal que es entendido, y tú conoces más de la gente que tienes como interlocutor que lo que conocías antes, cuando ella solamente por palabras te expresaba lo que sentía. Así es esto de las feromonas. Nadie decimos huele a perra en celo, pero sin embargo los perritos sí lo sienten. Y tú llevas a tu perra a caminar o a pasear al jardín y todos los perros la siguen, y todos los perros están dispuestos a ladrar o a hacerse manifiestos con tal de tener un apareamiento o algo con el animal. Pues así somos los seres humanos. Los fetiches, que este es el tema que desarrollamos, llegan a tal grado que si tú puedes meterte al internet y buscar Smegma, te vas a encontrar con que el portal de Smegma
es sumamente amplio. En los portales de pornografía, en los portales de educación médica, el esmegma es un tema que es increíble cómo se desarrolla la atracción a través de ese olor, tanto femenino como masculino. Estoy dispuesto a tus chats y a comentar. Pues amigos, estábamos platicando sobre el poder que tiene el olor humano, el olor tanto de hombre como de mujer, y me refiero específicamente el olor a los genitales, el olor a las axilas y el olor corporal, que no necesariamente tiene que ser a partir de la insanía, de la no limpieza, del no aseo. Me refiero al olor natural que los medios de marketing nos hacen inhibirlos constantemente. Usamos desodorantes costosísimos o inhibidores de secreciones sudoríparas que a veces nos hacen inclusive daño en nuestras glándulas, inhibiéndolas a tal grado que, aparte de la coloración oscura que se va teniendo en las axilas por el uso, hay la supresión de la secreción de las glándulas sudoríparas y creando a veces situaciones patológicas pues realmente notables, porque hay personas que les han tenido que abrir parte de la axila porque uno de sus nódulos está obstruyendo la secreción y se puede convertir hasta en un tumor. Como te digo, nos venden perfume, nos venden champú, nos venden un montón de cosas pues por aparecer más sexys. Si sexy es lo que quieres ser, entonces tus secreciones corporales tienes que saber manejar. Hacía yo una alusión a los verdaches, que fue uno de los personajes que más me llaman la atención de los amerindios. Actualmente en Oaxaca, en Chiapas, tenemos similares verdaches, que son los muyes o los muyes. No sé, sinceramente no quiero inventar que en Oaxaca o en Chiapas utilicen lo que los verdaches utilizaban como perfume. Repito, eran sus secreciones genitales revueltas con aromáticas hierbas, de tal manera que la fusión de estos hacía un perfume agradable. Yo conozco varios perfumes hechos de esta manera, pero quiero decirles que lo que yo estoy diciendo no es una novedad, no estoy inventando el hilo negro. Quiero comentarles cosas muy coloquiales, a lo mejor inclusive asquerosas para ustedes, pero pues no quiero dejarlas de platicar porque creo que el criterio de nuestros ciberescuchas es tan amplio que no se va a asustar de lo que yo diga. Es muy conocido en nuestro medio mexicano que las mujeres, más bien las madres, dicen de sus polluelos que son llevados o arrebatados del seno materno o familiar por una lagartona. Dice la madre, esa mujer le dio algo a mi hijo. Y ese algo, ¿te imaginas tú que puede ser el producto de una super brujería sofisticada que no te la imaginas con qué artilugios fue realizada? Porque menos de lo que te supones es la sencillez con la cual se realiza. Siempre crees que es la dificultad, como la conexión diabólica o angélica, que ni tú ni yo a veces tenemos ni sabemos cómo llegar a esos medios. Pero es de lo más sencillo. Fíjate que entre las mujeres es muy sabido que cuando están menstruando pueden dar de comer a su amante, a su amado, a su novio, a su esposo, algo que sus secreciones los mantienen atrapados para siempre. Con esto nunca se te va a ir. Y una de las técnicas más conocidas es que de la menstruación se les dé a los hombres en el café, o con su menstruación pasen un trozo de carne, bistec o el corte más delicioso que ustedes puedan imaginarse. Puede ser arrachera, siete, bistec, palomillo, lo que ustedes quieran, dependiendo de donde me estén escuchando. Y lo pasan entre sus genitales. Estoy hablando de mujeres, estoy hablando de féminas.
Obviamente que con la menstruación y la sangre pues va a ser una mezcla muy similar porque el bistec tiene sangre. Y al hacer frito, asado o cocido, ya hay feromonas ingeridas por el amante. La víctima cae redondito según quienes conocen. Yo no puedo asegurarlo, simplemente les transmito lo que para este tema tenía preparado platicar. Tengo el ejemplo de un amigo muy querido que me dijo cuando yo platiqué este tema con él, no te vayas muy lejos. En Colima, en la estación del tren, cuando existía el tren Guadalajara-Colima, había 2 puestos en los que se vendía canela y gorditas. Uno de ellos tenía mucho éxito y el otro estaba solo. ¿Y a qué crees que se debía el éxito? Le dije, no creo que en el café. Pues sí, créelo, mira, la dueña del puesto de cafés o de canelas, dicen que se quitaba sus pantaletas y cuando estaba hirviendo el agua del café, la metía. Obviamente, amigos, si nos toca tomar eso, pues está hervido, no pasa nada. Pero supuestamente a eso se debía el éxito del puesto de gorditas y de canela o de café, el cual era asistido por muchos parroquianos. Muchas son las anécdotas que ustedes pueden inclusive conectarse con nosotros, como Elena que dice buenas tardes, muy interesante. Gracias, Elena, pues estamos platicando contigo de una manera pues muy sencilla y que muchas puedes platicarle a tu abuelita o a personas mayores y verás que no es un tema nuevo, es un tema que ha acompañado a la humanidad a través de ella misma. El homínido por sí solo tiene mucho que estudiársele, mucho tiene que sabérsele. El homínido hasta lo que podemos llamar ahora el hombre civilizado. Civilizado o desensibilizado, porque, les repito, tanto la sociedad como la publicidad nos ha hecho no ser perceptivos del olor personal de cada uno. Así como cada uno tenemos un color de piel, tenemos un olor. Y ese olor podemos modificarlo, podemos utilizarlo para nuestro bien. Pero, lo que yo les quiero decir, somos víctimas de la mercadotecnia cuando se nos dice, compra chicles para verte sexy. Compra lo más absurdo para que seas sexy. Compra este tipo de ropa, este tipo de perfume, este tipo de champú, este jabón que te saca la belleza escondida, este que te hace que no apestes, que huelas y que traigas a los hombres como animalitos detrás de ti. Quiero decirte que si usas en realidad de una manera tu secreción natural, dosificadamente en tu perfume, es la creación tuya y realmente será sexy, porque son las feromonas naturales tuyas las que funcionan, no las feromonas que compramos envasadas en un perfume que te promete ser la persona más asediada por el sexo opuesto o el mismo sexo. Porque esas feromonas son de esperma de ballena o esperma de vaca, de res, que se utiliza actualmente muy frecuentemente en los perfumes. Pues yo creo que ninguno de los que estamos oyendo ni somos vaca ni nos parecemos a ellos, así que olvídate, es una falacia totalmente imaginativa que tu mente es la que atrae al que te gusta y no el olor de las supuestas feromonas que estás comprando. Pero sí te repito, las feromonas naturales sí funcionan. Para terminar te quiero decir que otro ejemplo es de un amigo que él se dice que no es atractivo, se dice que no es guapo, pero que tiene mucho éxito con las mujeres. Y te voy a decir que la técnica de él es no secarse con una toalla, es secarse con sus calzoncillos. Cuando se seca, los deja orear un poco y se los vuelve a poner. Ese es el éxito de las feromonas en él. Yo te invito a que practiques ya sea tu limpieza o tu inhibición de feromonas o que dejes expuesto todas las que traigas en las partes más olorosas de tu cuerpo
para que veas el efecto, el éxito que vas a tener. Amigos, pues es un programa que les agradece siempre su sintonía. Es un programa que siempre quiere dejarles algún mensaje y algo interesante. Esta tarde tuvimos al teatro, que es una de las manifestaciones artísticas pues más bellas y eternas. Siempre creo que actuamos para pedir, actuamos para llorar, para conseguir, para rechazar, para vender. Un vendedor que se precie de serlo debe ser un buen actor. Y un vendedor que se perfume con sus feromonas va a tener mucho éxito. El tema fue redondo y les agradezco mucho a Jerry, a Berenice, a Elena, a la Bella, a toda la gente que se conectó con nosotros y a todos los que están escuchando.